Días. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por dedicar esta mañana a conocer un poquito más nuestro proyecto. Ahora sí, en la etapa de infantil. Me presento, mi nombre es Estrella, soy la jefa de etapa de los más chiquititos del centro, de la puerta de entrada a nuestro mundo educativo. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo trabajamos y cómo implantamos las diferentes metodologías en la etapa, ¿vale? O sea, lo que para nosotros es un proyecto que definimos como la vida en sí misma, no les preparamos para la vida, ¿no? Sino que vivimos lo que es la educación, la vida en sí misma dentro de la etapa, ¿vale? Vamos a pedir que los micrófonos estén cerrados durante la presentación para poder explicaros un poquito cómo funcionamos y cómo son esas metodologías, cómo trabajamos en la etapa. Y vamos a ir registrando vuestras preguntas a través del chat. Podéis hacer las preguntas a través del chat que queráis y al final de la presentación os iremos contestando. ¿De acuerdo? Veo algunas caras conocidas de algunas personas con las que ya me he comunicado, que ya habéis pedido información, así que bienvenidos nuevamente. Y bueno, voy a pasar a contaros un poquito qué es para nosotros el Future in Progress Program, ¿no? Lo que hacemos en el día a día en infantil. Bueno, es un programa que está muy pensado y muy reflexionado y que, en definitiva, esa palabra futuro, ¿no? Lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en cómo construir ese futuro es presente también, ¿no? Es cómo hacer que las experiencias de presente construyan y desarrollen esas competencias y esos talentos en los niños y niñas, pues ya desde edades muy tempranas, desde que tienen 3 añitos, ¿no? Desde la puerta de entrada. Entonces, ¿qué favorecen las experiencias educativas que vivimos en la etapa? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué intención educativa hay detrás de toda esta propuesta? Pues bueno, entre otras cosas, ¿no? Los papis tenéis muchísimas preguntas de que si estáis haciendo lo adecuado, qué opciones vais a elegir para vuestros niños, cómo se van a desarrollar, y nosotros hacemos lo mismo. Realmente hacemos lo mismo y pensamos que ya desde esta etapa es un trabajo en colaboración constante entre familias y centro. ¿Vale? Esto es un trabajo totalmente colaborativo ya desde el principio, porque son seres que están empezando a desarrollarse y a ser en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. O sea, por un lado buscamos niños emocionalmente equilibrados, es muy importante, ¿no? En la construcción de ese futuro, desde las experiencias presentes. Identifiquen qué sienten, cómo lo sienten. Después, a lo largo de la presentación, comentaremos un poquito más sobre esto. Luego, en una sociedad cambiante, ¿no? Como la que nos demuestra el día a día, estamos expuestos a muchísima información y una de las principales cosas que nos deberíamos preguntar es, ¿nuestros niños van a ser críticos? ¿Van a poder analizar esa información desde el punto de vista crítico? ¿Con qué se van a quedar? ¿Cómo se van a quedar? ¿Cómo van a analizar? Y cómo van a elegir, ¿no? En base a cómo analicen esa información, el desarrollo del pensamiento crítico, que es tan importante en un presente y está demostrado que lo será en un futuro seguramente. Y luego el potencial creativo, eso también se trabaja, también se practica. A través de las diferentes áreas van a plasmar su ser, su manera de ver el mundo, te van a dar un lugar y van a forjar su personalidad. ¿Y cómo se hace en infantil? ¿No? Porque hay muchas familias que me preguntáis, bueno, ¿qué asignaturas hay en infantil? Y es que en infantil no se trabaja por asignaturas. Atendemos a distintas áreas que ven al niño, que miran al niño desde el punto de vista global, que como no puede ser de otra manera. O sea, aquí todo es transversal y está interconectado, todos los saberes están conectados y se hacen a través de distintas áreas de aprendizaje. Entre otras, el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal. Lo importante que es que los niños sean autónomos y empiecen poco a poco a tomar decisiones donde ellos puedan dirigir su día a día, ¿no? Y cada vez pierdan esa dependencia del adulto, que tanto va a facilitar su desarrollo con el entorno, que es otro de los aspectos y las áreas de aprendizaje que se trabajan en esta etapa, ¿no? El entorno físico, el entorno natural y, por supuesto, el entorno social, ¿no? O sea, cómo conectamos con los demás y en qué contexto y en qué entorno lo hacemos al compartir, ¿no? Construyendo y aprendiendo al compartir también. Y, por supuesto, los lenguajes, la importancia de los lenguajes.
Los lenguajes, no solo desde el punto de vista lingüístico, que obviamente nosotros trabajamos y favorecemos una inmersión prácticamente total desde los 3 años en la lengua inglesa, ¿vale? Los alumnos se encuentran en una inmersión desde los 3 añitos casi total, favorecemos esa adquisición del inglés pues, de una manera integral y para ello contamos con referentes lingüísticos, ¿vale? La mayoría de los docentes de la etapa son o bien nativos o bien bilingües y con caracteres y con trayectorias profesionales muy polivalentes, ¿vale? Los niños ya desde los 3 años tienen clarísimo qué referentes van a tener y en qué lengua, ¿no? Nos vamos a dirigir a ellos. Eso por un lado. Que después, si tenéis alguna pregunta sobre cómo lo hacemos y sobre qué porcentajes o sobre qué datos, lo podemos comentar posteriormente, ¿de acuerdo? Pero es que en educación infantil, más allá de los lenguajes, ¿no? Del lenguaje desde el punto de vista lingüístico en sí, pues tenemos que prestar especial importancia a la lengua materna, por un lado, por toda su vinculación con lo emocional y porque está demostrado desde la neurociencia y desde la experiencia profesional, sobre la que reflexionamos mucho, sobre la pedagogía que reflexionamos mucho, que esa intención comunicativa y que el desarrollo del lenguaje, tanto desde el punto de vista de la lengua inglesa como de la lengua nativa, sea la que sea, en principio la mayoría de los alumnos, su lengua nativa, su lengua materna es el español, pero contamos con muchas nacionalidades, pues bueno, está demostrado que son importantísimos para el desarrollo de otros procesos de construcción de significado posteriores, ¿vale? Pues como puede llegar a ser el proceso de la adquisición de la lectoescritura, que si bien no es un requisito de esta etapa, sí que es cierto que la mayoría de los niños en 5 años pues están leyendo, ¿no? Y en 4 años también se están iniciando y están leyendo. Si bien entendemos que esto se tiene que hacer desde el disfrute, siempre desde el disfrute. Por otro lado, no caemos solo en pensar que el único lenguaje importante para el niño es lo que vengo comentando, ¿no? La parte de vista del área lingüística, de los idiomas, porque es que en infantil confluyen muchísimos lenguajes. Maraguchi, que es un autor del que bebemos, un pedagogo muy importante para nosotros, ya lo decía, ¿no? Los más de 100 lenguajes del niño. El niño tiene un lenguaje de pensamiento que expresa a través de muchísimas áreas. El lenguaje plástico, ¿no? Por ejemplo, el artístico, que es fundamental para comunicar. O sea, al final es un lenguaje de pensamiento, el niño expresa lo que es y cómo es a través de esta expresión artística. Y por otro lado, estimula el desarrollo motriz y aprende a través de los sentidos, porque en esta etapa nosotros intentamos que los alumnos aprendan por exploración y con experiencias donde toquen, sientan, huelan, vean, o sea, a través de los 5 sentidos. Es muy, muy importante. El lenguaje musical es otro lenguaje fundamental, ¿no? Desarrolla la imaginación, nos conecta con lo que sentimos, acerca la cultura, pero no solo la nuestra, sino diferentes culturas, que eso llevaría también a otras cosas como aprender de la diferencia, a respetarla y a integrarla también en nuestro día a día. Y luego el lenguaje psicomotriz, por otro lado, que es importantísimo y que podríamos hablar muchísimo sobre él, ¿no? Y además es curioso cómo incluye la palabra psique y motriz, ¿no? O sea, que enriquece las posibilidades comunicativas y contribuye al descubrimiento de su esquema corporal, de su propio ser, pero además en relación con el espacio y en relación con los demás. Pero en una sesión de psicomotricidad, para nosotros, si habláramos, podríamos decir que es una sesión para la vida, por ejemplo, y nos pasa también en otro tipo de talleres que hacemos y en otro tipo de sesiones que tenemos. Al final, si yo tengo que pensar en cómo entran los niños a una sesión de psicomotricidad, hay una transferencia para la vida, porque los niños entran, saben cómo tienen que entrar a un lugar, nos pasa en la vida. Llegamos a un sitio, sabemos qué es lo que vamos a hacer, cómo nos tenemos que comportar, de qué manera tenemos que estar, qué reglas implícitas hay de comportamiento, ¿no? Cómo vamos a resolver los conflictos. Después se expresan en otra fase, ¿no? Motrizmente, desde el movimiento. Pero es que también pasamos a una vuelta a la calma, cuando los niños están muy movidos desde todo ese lenguaje motriz, ¿no? Llega un momento en que tenemos que bajar y tenemos que volver a la calma, y lo hacemos desde una propuesta de animación lectora dentro de la misma sesión, donde les contamos un cuento o les cantamos una canción y ellos pueden bajar
y practican, ¿no? Cómo ir de un estado emocional al otro, que es algo que hacemos en el día a día en la vida. Y luego, cómo representamos todo lo que hemos vivido. O sea, cómo todo lo que estamos viviendo se representa. Salimos de ese desarrollo motriz y representamos gráficamente o verbalizamos. Muy importante la verbalización también, ¿no? Los niños tienen que contar qué están viviendo y cómo lo están viviendo. Y bueno, todos esos lenguajes se trabajan y se favorecen, pues para nosotros, teniendo en cuenta 3 factores que son muy importantes. Por un lado, siempre desde el disfrute, siempre tratando de disfrutar, atendiendo a sus intereses, a los centros de interés. Nosotros llegamos al aula, que cuando digo aula, no es aula en sí cerrada, son todos los espacios de la etapa y me atrevo a decir que el centro, especialmente cuando pase toda esta situación de pandemia, atendemos a sus centros de interés y todas las propuestas las modificamos y las flexibilizamos en base a lo que va surgiendo de sus propios intereses. Y luego respetando, por supuesto, los ritmos, ¿no?, de aprendizaje fundamental. Son niños de 3, 4 y 5 años, están en pleno desarrollo y no todos tienen los mismos ritmos. No los tenemos los adultos, no podemos pretender que ellos los tengan. Así que intentamos poder adaptarnos y acompañarles, es muy importante esta palabra, el acompañamiento, ¿no?, desde el punto de vista pedagógico y docente, para que sea de la manera más amable posible. Uno de los aspectos muy importantes a trabajar y que es uno de los proyectos pilares dentro del colegio es el programa de pensamiento, ¿vale? Ese programa nace fruto de la reflexión, de beber de muchas pedagogías y de muchos pensadores y en infantil se introduce pues, de una manera muy sencilla pero muy estudiada y muy reflexionada, ¿no? Al final son prácticas donde les vamos a enseñar a pensar y a pensar con destreza, a pensar de una manera efectiva, a pensar de una manera que sea útil para la vida. Y con prácticas, por ejemplo, que van desde analizar cosas que se parecen y que se diferencian en todo su entorno, ¿no?, diferencias y similitudes de las cosas que le rodean, o prácticas, por ejemplo, de solución de problemas. Tengo un problema, ¿cómo lo enfrento? ¿Qué solución le voy a dar? ¿Cómo de creativa va a ser esa solución? Otra práctica, por ejemplo, sería la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo ayudamos a que los niños tomen buenas decisiones? Pues bueno, practicamos ya desde que son muy chiquititos y la verdad es que nos está dando muy buenos resultados y nos está demostrando que los niños cada vez son más competentes y tienen mayores capacidades y habilidades que siguen desarrollando a lo largo del resto de las etapas, ¿no?, que continúan en etapas posteriores. Sí que recomendaría que accedierais a la página web del colegio, los que no lo habéis hecho ya, y en la pestaña de educación, en programa de pensamiento, hay varios vídeos, varias muestras visuales de cómo lo hacemos. Es muy interesante, desde infantil hasta secundaria. Así que os invitaría cuando podáis a que lo veáis. Luego, por otro lado, una parte muy fundamental es el acompañamiento del departamento de orientación, ¿no? O sea, los niños tienen que aprender qué es lo que sienten y cómo lo sienten, bueno, tal cual como nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo gestiono lo que estoy sintiendo si no lo identifico? ¿Cómo gestiona un niño qué es lo que le está pasando si no identifica esa emoción? Bueno, nosotros contamos con un equipo multidisciplinar dentro del cole, en el departamento de orientación, liderado por la psicóloga y socióloga Eva Pedreño. Aquí tenemos todos nombres y apellidos, nos conocemos todos y nos gusta vernos así, tanto al equipo como a las familias y, por supuestísimo, a los niños. Y luego contamos con colaboradores externos, ¿no?, psicopedagogos, logopedas, optometristas, especialistas en atención a la diversidad, porque realmente la educación no sería lo que es sin esa diversidad de seres, de potencialidades, de niños que aportan, ¿no?, y que construyen en grupo. Y bueno, una de esas acciones claves, más allá de asesorar a las familias y de acompañar a los alumnos y a los docentes también, obviamente, en ese proceso de aprendizaje, es el programa de inteligencia emocional que hacemos desde los 3 añitos, a través de unos personajes que son muy cercanos, que vinculan al niño a lo que sienten y que queremos trasladar, obviamente, a las casas para
para trabajar coherentemente, ¿no? Esa gestión emocional. O sea, que lo que esté pasando aquí y lo que esté pasando en las casas pues vaya de la mano para que sea coherente y para que los niños emocionalmente cada vez sean pues más equilibrados y más estables. Y para ello es fundamental el acompañamiento del adulto. Nosotros tenemos que estar estables, tenemos que estar equilibrados para transferirlo y para provocarlo, ¿no? Para favorecerlo en los niños, ¿vale? Hay formaciones para familias también. Hay formaciones para familias donde os explicamos cómo lo hacemos, hay escuela de padres y estamos siempre abiertos a cualquier tipo de consulta y de sugerencia por vuestra parte, ¿vale? Luego, por otro lado, vamos a pasar un poquito a la información más formal, ¿no? que es donde tendréis algunas dudas. Por un lado, los horarios se comprenden, el horario de entrada a la etapa se comprende de 9 a 5 y se divide, esa jornada lectiva se divide en varios bloques. Sí que es verdad que nos adaptaremos, igual que lo hemos hecho este año, dependiendo de la evolución de la pandemia, con entradas un poco más escalonadas, para no confluir con el resto de las etapas y que las entradas sean amables, no haya mucho colapso en las entradas de tráfico y puede que haya una variación de algunos minutos, ¿no? Pero en general la entrada se producirá a las 9 y la jornada del día finalizará a las 5. Entran a las 9 los niños y hasta las 10:30 aproximadamente pues tienen una serie de experiencias educativas. Nosotros lo vemos así, son todos momentos educativos. Y a las 10:30 comen el snack y disfrutan del juego libre, que es importantísimo en esta etapa. O sea, está demostrado por la neurociencia que el juego, el aprender haciendo y desde el disfrute, produce esos aprendizajes más significativos. Después, posteriormente, entramos nuevamente al aula o salimos, porque la clase, ya os digo que se puede producir en cualquier espacio del colegio. Pero volvemos otra vez a otras provocaciones, a otras experiencias educativas desde aproximadamente las 11, que termina el patio, el tiempo de esparcimiento y de distensión, de juego, y tenemos otras experiencias hasta las 12:30, 1:45 aproximadamente, que empiezan con sus rutinas de higiene, de baño, antes de la hora de la comida. De 1 a 3 es un momento para comer, que es un momento educativo más, y para descansar en el caso de los nenes de 3 años, aquellos que lo necesiten, si dormimos siesta, los niños que lo necesitan, y para pues, o bien jugar libremente en el caso de los nenes de 4 o 5 años, o de pues optar a algún tipo de extraescolar de las que ofertamos en el centro, que ya os adelanto bueno, que generalmente los niños pues optan pues, por tenis, danza, cerámica. Bueno, hay un catálogo de extraescolares a las que pueden optar si así lo quisierais. El comedor, sí decir que no es catering, es cocina propia, ¿vale? Se hacen menús equilibrados que se facilitan a las familias por adelantado, también un poco pues por si surgiera algún tipo de intolerancia, que pudiéramos hacer la derivación pertinente, ¿vale? Luego, por otro lado, también contamos con rutas de transporte desde diversos sitios, y que será información junto con las tarifas que os podremos facilitar por escrito a aquellos que nos lo solicitéis. Os dejaremos también un email de contacto para ello, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista pedagógico, también os vamos a facilitar mi email por si se ha quedado alguna duda posterior a esta charla, ¿no? que empezaremos a convertir en diálogo ahora cuando termine. Entonces, pues bueno, por un lado, que decir, ¿no? que el futuro empieza hoy. Y el futuro empieza hoy porque, aunque nosotros tenemos la mirada muy puesta en un futuro, entendemos que tenemos que priorizar en el presente, que ese futuro dependerá de lo que hagamos ahora, ¿no? O sea, que los niños y niñas sean competentes en varios idiomas, que sepan trabajar en equipo, que sean respetuosos con su entorno, con todo lo que les rodea, con las personas que les rodean, que piensen, pero piensen con criterio, que sean creativos y desarrollen todo ese potencial, que sean competentes desde el punto de vista tecnológico, pero que además hagan un uso responsable de esa tecnología. Y, bueno, por otro lado, que sean empáticos y emocionalmente equilibrados, va a depender en un futuro de lo que hagamos ahora. Y, bueno, como generalmente las imágenes siempre expresan mucho mejor todo lo que contamos, pues vamos a pasar a proyectar un vídeo
donde vais a ver un poco el trabajo que realizamos en toda la etapa, desde los 3 a los 5 años. Y posteriormente os enseñaremos otro vídeo, pero antes os contaré cómo nació ese vídeo y por qué decidimos elaborarlo. Así que espero que lo disfrutéis. I love to peek into the classrooms and see how the children are enjoying each and every activity. Their faces show that true learning cannot be that other than which leaves its mark. I like to see how they communicate together, how they interact, and how they learn from each other. What is it more, it's so exciting when a child approaches me to tell me how they feel, and they're able to express that in words. Furthermore, it still amazes me to see how children at such a young age manage to communicate both in Spanish and English, a linguistic immersion which helps to lay a foundation to open up into the world. For all this, I strongly believe the parents who leave their children in our hands really do know that they are in the best possible place. En el colegio somos conscientes de la importancia de los primeros años del niño para el resto de sus vidas. Y es que la etapa de infantil es fundamental para que adquieran unas competencias y para que construyan una personalidad. A través de nuestro programa, Future in Progress, desarrollamos de manera individualizada sus talentos para que de esta manera puedan alcanzar el éxito. En el colegio trabajamos todas sus habilidades y les enseñamos que pueden experimentar y pueden jugar en entornos de aprendizaje llenos de estímulos. De esta manera se fomenta la creatividad y se forja un carácter crítico que no es solo importante para el colegio, ¿no? Para la vida que ellos viven en el colegio, sino también pues, para la vida que les va a tocar vivir, para una vida que van a sentir, que van a respirar, que van a experimentar. Bueno, me río, me emociono también un poco porque esos niños, ese vídeo se rodó el año pasado y esos niños tienen un año más, ¿no? Entonces, realmente es emocionante ver cómo se han desarrollado y cómo han evolucionado y cómo siguen evolucionando. Bueno, los niños de 5 años ya están en primero de primaria, seguimos viéndolos por los pasillos y vemos todo ese proceso, todo lo que han vivido en la etapa y cómo se revierte en lo que son hoy. Y los niños de 3 añitos que están ahora en 4 y los de 4 que están ahora en 5, pues igual, ¿no? Una evolución respecto a sí mismos, pero en interacción con los demás, que es maravilloso. Y luego os vamos a mostrar un vídeo que hemos rodado este año que nació un poco de la empatía y de la situación, ¿no? Nosotros habíamos rodado el vídeo para mostrar la etapa de manera promocional también, por supuesto, de la etapa de infantil, pero nos encontramos en situación de pandemia con familias que no pueden entrar al centro, con familias que no pueden ver como de costumbre, que es lo que hacemos, porque a nosotros nos encanta teneros aquí dentro, nos encanta implicaros en lo que hacemos, como no puede ser de otra manera, porque esto depende de toda la comunidad educativa, de docentes, de familias, por supuesto de los niños, y nos encontramos pensando, reflexionando sobre cómo enseñarles a las familias de 3 añitos que todavía no habían podido vivir lo que sí habían vivido en los cursos anteriores, lo que hacían sus hijos en el día a día, qué es lo que hacían y cómo lo hacían, porque nosotros lo contábamos, pero era necesario que lo vieran también. Y fruto de eso, pues también nació este vídeo que es un día en la vida de los niños de 3 años, bueno, un extracto de su día a día, porque en realidad hacemos muchísimas cosas y eso fue pues una pincelada de lo que hacemos, de las cosas que hacemos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a pasar a verlo y espero que también lo disfrutéis. Cada día es una nueva aventura para nuestros pequeños. Entran a un espacio seguro y en el que se sienten protegidos. Un lugar donde aprenden a ser autónomos y donde pueden ser ellos mismos. Un lugar en el que no tienen miedo a expresarse. Descubrimos sus talentos y los potenciamos, haciendo que se sientan parte de algo mucho más grande.
Que conocer sus límites solo sea un reto para superarse, para expresarse a través de los diferentes lenguajes. Creemos en el potencial educativo de cada momento, en la capacidad de sorprender, de entusiasmar, de imaginar, de disfrutar. Creemos en la sensibilidad y en el respeto hacia los demás y el entorno que nos rodea. Porque es aquí y ahora donde aprenden a ser, donde empiezan a construir su futuro. Porque vuestros sueños también son los nuestros. El futuro empieza hoy. Bueno, y estos son nuestros niños de 3 años, este año, que a en este punto del año pues, son muy autónomos. Hay que decir que han evolucionado ya desde septiembre de una manera increíble y que disfrutan en su día a día de lo que viven, yo creo que es el objetivo máximo de la educación, ¿no? Aprender desde el disfrute. Y bueno, yo creo que Ana ha ido recogiendo a lo mejor algunas preguntas. Ana, no sé si alguna familia tiene alguna pregunta respecto a algo. Hola, pues estoy viendo que el chat está muy parado. No sé si tenéis alguna pregunta para formular, si habéis esperado hacerlo ahora al final de la presentación o si Estrella lo ha explicado todo tan bien, que yo creo que ha sido así, que puede ser que lo tengáis todo bastante claro. Pero bueno, vamos a dejar un par de minutitos para que escribáis alguna pregunta si es que tenéis alguna. Vale, mira, ya estoy viendo yo aquí, Ana, que sí, es algo que no he contado, me alegro de que lo preguntes, es que os contaría muchísimas cosas, pasan tantas cosas en el día a día aquí, y bueno, sí, de ratio ahora mismo tenemos 3 añitos, hay 15 niños por aula, y luego tenemos 17, 18, 16 y 18 en este momento. O sea, las ratios están entre 15 y 20 alumnos. Como sabéis, bueno, debido a la pandemia, o sea, se tienen que mantener un número de alumnos en base al espacio del que disponemos en las aulas, que en nuestro caso, la verdad, somos muy privilegiados porque contamos con espacios amplísimos, pero es que realmente ya eran nuestras ratios. Nosotros consideramos que es un buen número para trabajar con los alumnos. Así que en torno a eso, de 15 a 20 alumnos. En algún momento hablan valenciano, estoy viendo aquí. Bueno, la incorporación del valenciano se va incorporando mayormente, tienen una exposición, obviamente, lo que marca la ley, y va aumentando en etapas posteriores, pero tienen mucha más inmersión en su lengua materna y, por supuesto, en el inglés que en el valenciano. O sea, realmente lo que nos marca el currículum, atendemos a lo que nos marca el currículum. Había una anterior, Estrella, que formulaba Jessica sobre el proceso de adaptación de los niños nuevos. Muy importante. Mira, me alegro de que me hagáis esta pregunta. Y además me he dejado algunas cosas también porque así podemos hablar entre nosotros y no hablo yo sola, que es muy importante. El proceso de adaptación en 3 años, ¿cómo lo vivimos? Nosotros, o sea, los niños llegan a nosotros y no los conocemos y los niños no nos conocen. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos estos grupos, lo que generalmente hacemos, porque además el espacio y los recursos que tenemos nos lo permiten, es dejar un periodo, dependiendo de los grupos durará más o menos, pero está en torno a unos 20 días, en el que conocemos a los niños para formar los grupos. Si hay una formación de 2 grupos, esperamos saber cómo son esos niños, cómo se desarrollan, cómo son emocionalmente a nivel madurativo, porque realmente tenemos en cuenta muchísimos aspectos que no son solo de géneros y de cómo se desarrollan ellos a nivel personal, sino desde otros lugares también, ¿no? Desde cómo son esas personalidades en sí, para poder formar grupos lo más equilibrados posible, porque no perdamos de vista, sobre todo en esas etapas, que la autonomía
y la gestión emocional son fundamentales para seguir trabajando en otros procesos de aprendizaje. Entonces intentamos conocerles y también ver ese feeling que tienen entre ellos, cómo interactúan entre ellos, y para eso es necesario un tiempo, ¿vale?, de adaptación. Y una vez que eso lo tenemos claro, que puede variar, ya os digo, porque a las cosas importantes hay que darles el tiempo, pues formamos los grupos y os lo comunicamos a las familias, ¿vale? Y incluido el referente, porque generalmente están con los 2 referentes en el aula, todos esos niños, donde también vemos el feeling, con una inmersión prácticamente total en inglés. Muy bien. Nos pregunta también José Luis Estrella, ¿qué porcentaje de horas en inglés hay? ¿Cómo se desarrolla el programa de inmersión al inglés en infantil? Bueno, pues en los 3 añitos tienen prácticamente una inmersión total, ¿vale? Entendemos que es el momento propicio, ¿vale? Dando porcentajes, aproximadamente es el 70-80%, pero es que no podemos perder de vista también la importancia de la lengua materna, porque daros cuenta que son niños que se están aprendiendo a desarrollar y que están adquiriendo el lenguaje desde el principio, el suyo propio también, o sea, no solo desde el punto de vista de inmersión lingüística en un idioma extranjero, en el inglés, o sea, es que necesitan de esos procesos en su lengua materna también, y obviamente lo hacemos de manera equilibrada y paulatina, ¿no?, desde los 3 a los 5 años, pero en 3 años es prácticamente total. Y luego, por otro lado, los niños, voy a comentar, tienen clarísimo cuál es el referente lingüístico. O sea, cuando el docente de inglés, la docente de inglés entra al aula, los niños saben que es la docente de inglés y pueden hacer ese cambio, esa traslación perfectísimamente. Así que realmente se adaptan de una manera muy natural y nosotros atendemos a todos los aspectos importantes en el proceso de adquisición de una lengua. Julia nos pregunta también sobre cuántas clases suele haber por edad y si se juntan los alumnos de infantil en el patio en algún momento. Pues mira, en este momento nos están juntando obviamente por la situación de pandemia. Niveles por edad, o sea, líneas, hay 2 generalmente y no se juntan en el patio en este momento. No es lo ideal. Hablando de interacción, hablando de educación y de aprendizaje, no es lo ideal. La situación nos ha llevado a esto, pero hemos podido incorporarlo de una manera súper amable y reinventándonos, incluso sorprendiéndonos de lo que ha pasado, ¿no? Porque hemos seguido celebrando festivales y situaciones que hay que celebrar, y más en un momento como este, donde pues, los ánimos han venido estando muy minados emocionalmente. La gente ha pasado por muchos procesos y nosotros no queríamos dejar de celebrar porque al final pues los niños no tendrían que pasar por determinadas cosas y si pasan por ellas pues debe ser de la manera más natural. Entonces en este momento ellos no se están mezclando por niveles, pero no solo entre niveles, sino entre clases. El A y el B no se están relacionando. O sea, tenemos los espacios suficientes como para que eso no pase. En eso somos muy privilegiados, contamos con unos recursos de espacio que son enormes, entonces lo podemos hacer y además lo podemos rotar porque entendemos que los alumnos tienen que disfrutar de todos los recursos de la etapa, es decir, no dividimos los patios como sé que viene pasando en otros centros porque obviamente no pueden hacerlo de otra manera. Nosotros tenemos un espacio que rota y que disfrutan durante todas las semanas. Ellos disfrutan de un patio con toboganes, con cars, con juegos, pero luego a la vez pueden disfrutar del otro patio donde tienen ambientes de aprendizaje, que no lo he comentado, pero que son fundamentales desde el punto de vista del juego simbólico. Los ambientes de aprendizaje es una metodología importantísima para ellos, pero a la vez se pueden ir a las nuevas instalaciones deportivas para los niños de infantil y todo es rotativo. O sea, nosotros tenemos un sistema en el que todos los niños disfrutan de eso y donde hay unas desinfecciones previas para que no estén destinados a estar solo en un espacio. Así que espero haber contestado y ampliado esa información. Pregunta Emily si hay posibilidad de dejarles antes de las 9. Muy buena pregunta también, sí, y sin coste adicional, desde las 8 menos cuarto de la mañana. Lo que sí pedimos a principio de curso es que por favor nos lo soliciten por escrito porque hay un cupo, obviamente.
o para adaptarnos, ¿no? Si necesitamos 1 o 2 monitores y qué espacios poder proporcionar para ello, dependiendo de la cantidad de niños que sea, necesitamos saberlo por adelantado. ¿Qué actividades se realizan de 3 a 5? Nos pregunta también Jessica. ¿Extraescolares? No, las actividades del currículum de 3 a 5. Bueno, como venía comentando antes, las actividades están totalmente conectadas. No existen las asignaturas en el área de infantil. Todo es global y todo se conecta. Pero hablando de las áreas, que lo he comentado un poquito antes, pero te lo comento nuevamente, Jessica, pues trabajan toda la parte del lenguaje, obviamente, desarrollo del lenguaje, desarrollo motriz, música, todo el lenguaje musical, el lenguaje plástico, pero es que no lo hacemos de manera acotada. O sea, si hablamos, por ejemplo, de un taller que hicimos el jueves con los niños de 4 años, yo soy docente también y estoy pensando en qué trabajé el otro día en Luces y Sombras, que es un ambiente de aprendizaje precioso y que a los niños les encanta, donde además desarrolla todo su potencial creativo. Es que no trabajo solo un área, o sea, es que trabajamos su relación con el entorno, con el espacio y el respeto a los compañeros, pero también trabajamos el potencial creativo y las diferentes destrezas, ¿no? Porque se puede a nivel motriz pintar de una manera, pero también se puede pintar de otra y desarrolla una cosa o desarrolla la otra, dependiendo de la intención educativa que tengamos en ese momento, porque no hay nada improvisado, está todo totalmente reflexionado y planificado para que se dé un aprendizaje. Siempre siendo flexibles, ¿no? Siempre adaptándonos a sus centros de interés, porque nos pasa, ¿no? Que los niños de repente tienen un disparador. Ellos tienen un pensamiento mucho más divergente que los adultos y ven muchas más posibilidades de las que vemos los adultos en el día a día y muchas más soluciones de las que vemos los adultos en el día a día. No lo cortamos, flexibilizamos y eso es un trabajo muy pensado y obviamente muy reflexionado. Pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Tratamos de mejorar con la práctica y con lo que los niños nos aportan para hacer las variaciones necesarias siempre que se dé esa situación educativa. En ese sentido de horario nos preguntan también, Estrella, ¿en qué momento empiezan las actividades extraescolares y bueno, en qué momento se hacen, en qué momento del día? Sí, se hacen de 1 a 3. Bueno, posterior a la comida. Primero comen y después hay actividades extraescolares. Ya os digo que empiezan esas actividades extraescolares en 4 añitos y en 5 añitos, porque en 3 añitos, dado su momento de desarrollo evolutivo, todavía están pues bueno, regulando pues, sus biorritmos, sus necesidades. Entonces, generalmente los niños de 3 años duermen siesta, pero tampoco les obligamos. Al niño que no lo necesita, no duerme, pero sí atendemos a sus necesidades y para ello contamos con monitores especializados, ¿vale? Para también impartir esas extraescolares. Las realizan ahí, en ese periodo, de 2 a 3 aproximadamente, ¿vale? Si alguna actividad se realiza de 1 a 2, pues entonces se cambia el horario de comedor y se hace un segundo turno que también está totalmente programado. Y luego hay actividades extraescolares por las tardes también, como la escuela de fútbol, escuela de danza, porque realmente creo que lo habéis visto en la presentación inicial, el deporte desde el punto de vista integral es importantísimo en el proyecto del colegio. Nos preguntan también, Estrella, si hay posibilidad de comer fuera, de comer en casa y si también habría posibilidad de salir antes de las 5. Bueno, en principio, te voy a contestar primero la última pregunta. El horario está muy pensado desde el punto de vista metodológico para que haya un respeto a todos los ámbitos de aprendizaje, a todas las áreas en el desarrollo de los niños y para que además no se generen interrupciones en el grupo, porque si tuviéramos una salida a la carta, quiero decir, un niño saliera 1 hora, luego otro saliera otra hora, el grupo estaría interrumpido constantemente. Dicho lo siguiente, si está justificado, previamente comunicado y analizado por la dirección educativa, o en este caso por la jefatura, tendemos al diálogo y a favorecer siempre el bienestar del alumno. O sea, generalmente las decisiones que tomaremos serán para proporcionar bienestar al alumno y al grupo del que forma parte. Porque nosotros al final interactuamos en un ambiente
con personas. Y ahí estás educando también, estás educando en el respeto, estás educando en la puntualidad, en el tiempo, todo es educativo. Pero creemos en el diálogo y creemos también en la confianza, ¿no? En una conversación de ida y vuelta con las familias, así que todo es obviamente susceptible de ser hablado y de ser reflexionado, ¿por qué no? También nos pregunta Emily, ya un poco para ir finalizando con las preguntas, si las profesoras de inglés de infantil son nativas. Pues contamos con aproximadamente el 80% de la plantilla con profesoras nativas y bilingües. Eso genera muchísimas ventajas porque son perfiles docentes muy polivalentes, o sea, que pueden entender cómo son esos procesos de aprendizaje tanto en su lengua materna como en una lengua extranjera cuyo enfoque de aprendizaje no es el mismo, ¿vale? Es distinto, pero sí contamos con docentes nativos. Nos preguntan por las tarifas, que esto lo vamos a enviar por correo a todas las familias. Y por último ya una pregunta sobre la piscina. Si inician ya las actividades de natación curricular desde 3 añitos. Bueno, sí, dentro del proyecto del colegio sí, desde los 3 añitos y generalmente coincidiendo con la tercera evaluación, pues obviamente también por un tema del punto de desarrollo evolutivo en el que están los alumnos, ¿no? A nivel cognitivo y a nivel motriz. Lo realizamos en la tercera evaluación por eso y por el clima, obviamente, ¿no? Porque haya una temperatura un poco más idónea, si bien está totalmente cuidado. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues que no se nos ha habilitado, no podemos hacerlo, las normativas vigentes sanitarias no lo recomiendan y de momento pues este año no se está dando, pero está incluido dentro del proyecto y dependiendo de la evolución de la pandemia y de las recomendaciones sanitarias, pues si se incluyera, sí tendrían aproximadamente dependiendo del nivel, 2 o 3 clases semanales. Pues yo creo que hemos resuelto todas las preguntas que se han formulado. De todas formas, imagino que pueden surgir algunas dudas más y la mejor manera es que contactéis con nosotros por correo electrónico. Ahora Estrella os va a dejar su correo para que le podáis hacer llegar cualquier duda que tengáis y asimismo os enviaremos también las tarifas para aquellos que lo solicitéis. Mirad, por un lado voy a dejar el correo, el contacto del colegio para todo lo que tiene que ver más con el punto de vista administrativo. Tarifas, rutas de transporte, tarifas de comedor, tipología en los pagos, porque existe el pago por adelantado, existe el pago fraccionado, descuentos, dependiendo de si venís, pues por ejemplo, tenemos convenios con guarderías. Os voy a dejar un contacto para que todo eso lo podáis preguntar. Y si tenéis alguna duda desde el punto de vista pedagógico, voy a dejar también mi email para que me contactéis sin ningún problema y me preguntéis alguna cosa que haya podido quedar o que surja después, que a veces pues surge después pensar en, ay, pues esto no lo he preguntado y me gustaría saberlo. Ningún problema. Me podéis consultar. Nada, apuntar simplemente que los vídeos que hemos visto están ya todos subidos en la web del colegio, incluido el de las instalaciones, que lo tenemos en la página principal, por si lo queréis volver a ver. Bueno, yo solo daros las gracias por compartir, ¿no? Por esta mañana, este ratito con nosotros y obviamente entendemos que es una decisión importante, especialmente en infantil, ¿no? ¿Qué centro elegir? ¿Qué propuesta? Pues reflexionarlo porque es importante y cualquier duda o cualquier inquietud que os surja al respecto, estamos aquí de una manera, pues espero que cercana para todos vosotros. Muchísimas gracias y que tengáis muy feliz día.